Mi nieto me abofeteó y se fue de la casa. 5 años después, apareció en el funeral de mi esposo con un traje caro, sosteniendo unos papeles, exigiendo la mitad del rancho. Esa es mi parte. Soy su nieto, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Solo sonreí, pero cuando el abogado entró con el testamento actualizado, lo que pasó después te va a impactar. Esa tarde del funeral, mientras yo lloraba la pérdida del amor de mi vida, mi propio nieto llegó como un buitre. No venía a despedirse de su abuelo. Venía a reclamar lo que nunca le perteneció. Había contratado un abogado, traía documentos preparados y pensó que me encontraría vulnerable e indefensa. Se equivocó completamente. Durante 5 años, desde que se fue de nuestra casa después de golpearme, mi esposo Miguel y yo habíamos estado preparando algo que haría que la ambición de Javier se convirtiera en su peor pesadilla. Algo que protegería nuestro legado para siempre y que le enseñaría a ese muchacho ingrato una lección que jamás olvidaría. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Lo que te voy a contar te va a demostrar que nunca, jamás, debes subestimar a una abuela mexicana que defiende el honor de su familia. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años y llevo toda mi vida en este rancho que construimos Miguel y yo con nuestras propias manos. Llegamos aquí en 1979, cuando apenas teníamos 25 años, sin más que nuestros sueños y una voluntad de hierro. Miguel trabajaba desde las 5 de la mañana hasta que se ocultaba el sol, y yo a su lado, ordeñando vacas, sembrando maíz, cuidando gallinas. Durante 45 años, convertimos 50 hectáreas de tierra seca en un rancho próspero de 200 hectáreas. Criamos ganado, cultivamos aguacate, construimos una casa que se convirtió en el corazón de nuestra familia. Tuvimos 3 hijos, Roberto, María Elena y Joaquín. Roberto, el papá de Javier, murió en un accidente cuando Javier tenía apenas 8 años. Desde ese día, Miguel y yo nos hicimos cargo de criar a nuestro nieto como si fuera nuestro propio hijo. Le dimos todo el amor que un niño puede recibir. Lo llevamos a la escuela, le compramos su primera bicicleta, le enseñamos a montar a caballo, a trabajar la tierra con respeto y dignidad. Javier creció en este rancho. Conocía cada árbol, cada animal, cada rincón de esta tierra. Nosotros pensábamos que entendía el valor del trabajo, el significado de la familia, la importancia de preservar lo que habíamos construido con tanto sacrificio. Pero algo cambió cuando Javier cumplió 20 años. Empezó a juntarse con amigos de la ciudad, muchachos que no valoraban el trabajo honesto. Comenzó a llegar tarde, a faltar el respeto, a ver el rancho no como nuestro hogar, sino como algo que él merecía sin haber trabajado por ello. «Abuela, esto ya está muy viejo», me decía señalando la casa que habíamos construido ladrillo por ladrillo. «Deberían vender todo esto y comprarse algo moderno en la ciudad». Miguel intentaba hablar con él, explicarle que la tierra no se vende, que se hereda, que se cuida, que se respeta. Pero Javier ya no escuchaba. Solo veía números, pesos, oportunidades de negocio. La primera gran pelea fue cuando Javier trajo a unos hombres de traje que querían comprar 50 hectáreas para construir un fraccionamiento. Sin consultarnos, había hecho citas, había prometido comisiones, había actuado como si él fuera el dueño. «No vas a vender ni un metro de esta tierra», le dijo Miguel, con una firmeza que yo no le había escuchado en años. «¿Por qué no, abuelo? Es solo tierra. Podríamos hacernos millonarios». Esas palabras fueron como puñales en el corazón de Miguel. «Solo tierra», había dicho nuestro nieto sobre el lugar donde habíamos invertido nuestra vida entera. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Javier empezó a traer abogados, a hablar de derechos, de herencias, de porcentajes. Nos trataba como si fuéramos obstáculos para sus planes de dinero rápido. El día que todo cambió fue un martes de octubre. Miguel estaba enfermo,
Había estado en el hospital por una neumonía que lo tenía muy débil. Yo estaba cuidándolo día y noche, dándole sus medicinas, haciéndole caldos, rogándole a Dios que no me lo quitara. Javier llegó esa tarde con papeles que quería que Miguel firmara para proteger el rancho, según él. Miguel, aunque estaba débil, revisó cada línea. Eran documentos para transferir la propiedad a nombre de Javier con el pretexto de evitar problemas de herencia. Nunca, le dijo Miguel, nunca voy a firmar esto. Javier se puso furioso. Empezó a gritarle a su abuelo enfermo, diciéndole que era un viejo terco, que no entendía el mundo moderno, que él sabía mejor cómo manejar los negocios. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Mi propio nieto, el niño que había criado con amor, gritándole así a Miguel cuando más vulnerable estaba. «Sal de esta casa ahora mismo», le dije. «Y no regreses hasta que aprendas a respetar a quien te dio todo». Javier me miró con una rabia que jamás había visto en sus ojos. «Ustedes no entienden nada. Este rancho va a ser mío de todas formas». Y entonces pasó lo impensable. Mi nieto, el niño que había cargado en brazos, que había alimentado con mis propias manos, me abofeteó. Me pegó tan fuerte que caí al suelo. Miguel, desde su cama, gritó como pudo: «¡Fuera de mi casa! ¡No eres mi nieto!». Javier tomó sus cosas y se fue. Esa fue la última vez que lo vimos durante 5 años. 5 años en los que Miguel y yo sanamos nuestras heridas, fortalecimos nuestro amor y, sobre todo, preparamos un plan para proteger nuestro legado de la ambición desmedida. 5 años en los que Miguel, con la ayuda de nuestro abogado de toda la vida, el licenciado Sabino, preparó algo que cambiaría todo para siempre. Durante esos 5 años de silencio, yo pensé muchas veces que tal vez Javier reflexionaría, que maduraría, que entendería el daño que nos había hecho. Pero estaba muy equivocada. El primer año después de que se fue, recibimos noticias por conocidos del pueblo. Javier se había ido a vivir a Guadalajara, trabajaba en una empresa de bienes raíces, andaba con una muchacha de familia acomodada. Pensé que tal vez había encontrado su camino, que ya no necesitaba nuestro rancho, pero lo que no sabíamos era que durante todo este tiempo, él había estado investigando, planeando, consultando abogados sobre cómo reclamar su herencia, sin tener que reconciliarse con nosotros. El segundo año, empezamos a recibir llamadas extrañas. Gente preguntando si queríamos vender el rancho, desarrolladores ofreciendo cantidades enormes de dinero. Al principio pensamos que era casualidad, pero después nos dimos cuenta de que alguien estaba corriendo la voz de que la propiedad podría estar disponible pronto. «Es él», me dijo Miguel una tarde. «Es Javier. Está diciéndole a la gente que cuando nosotros muramos, él va a vender». Miguel tenía razón. Nuestro nieto estaba contando a medio mundo que él era el heredero del rancho, que solo era cuestión de tiempo para que pudiera disponer de la propiedad. En el tercer año, las cosas se pusieron peores. Recibimos una carta de un bufete de abogados de Guadalajara solicitando información sobre los títulos de propiedad del rancho. La carta no venía firmada por Javier, pero sabíamos que era él quien estaba detrás. «Señora Morales», decía la carta, «nuestro cliente tiene legítimos intereses en la propiedad conocida como Rancho San Miguel y solicita copia de todos los documentos relacionados con la titularidad del mismo». Miguel se puso furioso. «¿Legítimos intereses? ¿Qué legítimos intereses puede tener alguien que me faltó al respeto y golpeó a mi esposa?» Esa noche, Miguel me confesó algo que me partió el corazón. «Elena, tengo miedo de morir y dejar todo esto en manos de ese muchacho. Todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado, lo va a destruir en menos de un año». Fue entonces cuando Miguel empezó a reunirse con el licenciado Sabino casi todas las semanas. Yo sabía que estaban preparando algo, pero Miguel me decía: «Déjame a mí, mi amor. Voy a asegurarme de que nuestro legado esté protegido para siempre». En el cuarto año, Javier se volvió más atrevido. Un día apareció en el pueblo, pero no vino al rancho. Se quedó en el hotel y empezó a hablar con la gente,
diciéndoles que cuando él heredara, iba a modernizar todo, que iba a traer progreso, que iba a construir empleos. Doña Carmen, nuestra vecina, vino a contarme: Elena, tu nieto anda diciendo que ustedes ya están muy viejos para manejar el rancho, que cuando él se haga cargo, va a hacer las cosas bien. ¿Se haga cargo? Como si nosotros ya estuviéramos muertos, como si el rancho ya fuera suyo. Pero lo que más me dolió fue cuando supe que había ido a la escuela del pueblo, la misma escuela donde nosotros habíamos donado computadoras y útiles escolares durante años. Y les había dicho a los maestros: cuando yo herede el rancho de mis abuelos, voy a construir una escuela nueva y moderna. Ellos no entienden las necesidades de la educación actual. Estaba usando nuestro nombre, nuestro legado, para hacerse ver como el salvador del pueblo, mientras nos pintaba a nosotros como obstáculos al progreso. Miguel enfermó más ese año. Los doctores dijeron que era estrés, que su corazón estaba débil, pero yo sabía que era la traición de Javier lo que lo estaba matando poco a poco. No puedo morir en paz sabiendo que todo esto va a parar en manos de alguien que no lo valora, me decía Miguel en las noches cuando no podía dormir. En el 5.º año, las cosas llegaron al extremo. Empezamos a recibir visitas de inspectores del gobierno. Alguien había hecho denuncias anónimas sobre supuestas irregularidades en el manejo del agua, sobre permisos de construcción, sobre el pago de impuestos. Cada denuncia era falsa, pero cada inspección nos costaba tiempo, dinero y estrés. Teníamos que contratar abogados, presentar documentos, demostrar una y otra vez que todo estaba en orden. Es una guerra de desgaste, me explicó el licenciado Sabino. Alguien quiere agotarlos, hacer que manejar el rancho sea tan difícil que ustedes decidan vender o traspasar la propiedad. No hacía falta ser muy inteligente para saber quién estaba detrás de todo esto. Lo que Javier no sabía era que cada una de sus jugadas sucias estaba siendo documentada por nuestro abogado. Cada denuncia falsa, cada inspección innecesaria, cada rumor malintencionado quedaba registrado en un expediente que crecía día con día. En diciembre del 5.º año, Miguel tuvo el infarto. Fue muy repentino. Una mañana estaba desayunando conmigo, hablando sobre los planes para sembrar aguacate en la parcela del norte, y por la tarde estaba en el hospital luchando por su vida. Durante los 3 días que estuvo internado, Javier nunca apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una pregunta por el estado de su abuelo. Pero cuando Miguel murió, cuando yo estaba destrozada organizando el funeral, cuando apenas podía pensar con claridad, ahí llegó él. Llegó con traje negro, pero no era un traje de luto, era un traje de negocios. Llegó con maletín, con documentos, con la frialdad de alguien que viene a cerrar un trato, no a despedir a su abuelo. Abuela, me dijo sin siquiera abrazarme, sin preguntarme cómo estaba, sin mostrar ni una pizca de dolor por la muerte de Miguel. Tenemos que hablar. Hay cosas legales que resolver. ¿Legales? Esa fue la primera palabra que salió de su boca en el funeral de su abuelo. Javier, le dije, tu abuelo acaba de morir. No puedes esperar siquiera a que lo enterremos. Abuela, yo entiendo tu dolor, pero la vida sigue. Y hay responsabilidades que asumir. Responsabilidades. Como si durante 5 años él hubiera tenido alguna responsabilidad con nosotros. Ese mismo día, después del entierro, cuando yo solo quería estar sola con mi dolor, Javier se acercó con sus papeles. Los mismos papeles que había traído 5 años antes, pero ahora actualizados, con el nombre de Miguel tachado. Abuela, esto es muy simple. Yo soy el único nieto varón. Por ley, me corresponde la mitad del rancho. Tú puedes quedarte en la casa hasta que mueras, pero el manejo de la propiedad debe pasar a manos más jóvenes. ¿Manos más jóvenes? ¿El muchacho que nos había abandonado durante 5 años hablando de responsabilidad? Aquí tienes los documentos, me dijo poniéndolos sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había desayunado durante su infancia. Solo necesito que los firmes para que todo sea legal y no tengamos problemas después. Problemas. Como si yo fuera el problema. Javier, le dije, dame tiempo para pensar.
No hay mucho que pensar, abuela. Es simple matemática. Papá murió, entonces su parte me toca a mí. Tú tienes tu parte, yo tengo la mía. Podemos ser socios o puedes venderme tu parte y vivir tranquila con el dinero. ¿Socios? ¿Con el nieto que me había golpeado? Pero lo que más me impactó fue la frialdad en sus ojos. No había dolor por la muerte de Miguel. No había amor por los recuerdos de su infancia. Solo había números, cálculos, planes de negocio. En ese momento me di cuenta de que el nieto que yo había criado ya no existía. En su lugar, había un extraño que solo veía el rancho como una oportunidad de hacerse rico. Pero lo que él no sabía, lo que no podía imaginar, era que Miguel había estado preparando algo durante esos 5 años. Algo que haría que todos sus planes se convirtieran en humo. Está bien, Javier, le dije. Mañana hablamos con el abogado. Vamos a resolver esto como debe ser. Él sonrió. Pensó que había ganado. Pensó que la vieja Elena se había rendido. No tenía idea de lo que le esperaba. Esa noche, después de que Javier se fue pensando que había ganado, me quedé sola en la casa que Miguel y yo habíamos construido con tanto amor. Por primera vez en 45 años, el silencio se sentía diferente. No era el silencio cómodo de una pareja que se entiende sin palabras. Era el silencio vacío de la soledad. Me senté en el sillón favorito de Miguel, el mismo donde él se acomodaba todas las noches a ver las noticias. Y por primera vez desde su muerte, lloré de verdad. Lloré por perderlo, lloré por la traición de Javier, lloré pensando que tal vez mi nieto tenía razón y yo era demasiado vieja para manejar todo esto sola. Pero entonces recordé las palabras que Miguel me había dicho 3 semanas antes de morir. Elena, mi amor, cuando yo ya no esté, vas a ver quién eres realmente. Vas a descubrir una fuerza que ni tú sabías que tenías. En ese momento pensé que solo estaba siendo romántico, como siempre. Pero esa noche entendí que Miguel me conocía mejor que yo misma. A las 5 de la mañana, como había hecho durante 45 años, me levanté para hacer el café. Era un hábito automático, pero cuando serví una sola taza en lugar de 2, la realidad me golpeó de nuevo. Miguel ya no estaba, pero la vida seguía. Y yo tenía que decidir cómo iba a vivir esa vida. Fue entonces cuando recordé algo que Miguel me había dicho muchas veces durante esos últimos años. Elena, ve al estudio. En el escritorio hay un sobre con tu nombre. Cuando llegue el momento, tú vas a saber cuándo abrirlo. El momento había llegado. Fui al estudio, el pequeño cuarto donde Miguel pasaba horas leyendo y manejando los papeles del rancho. En el último cajón del escritorio, exactamente donde él me había dicho, encontré un sobre manila con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Para Elena, la mujer más fuerte que conozco. Adentro había 3 cosas que cambiaron mi vida para siempre. Primero, había una carta de Miguel. Una carta de amor, pero también de revelaciones que me dejaron sin palabras. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que nunca vas a estar sola. Durante estos últimos 5 años, desde que Javier nos traicionó, he estado trabajando con el licenciado Sabino en algo que va a proteger nuestro legado para siempre. Elena, tú no lo sabes, pero tienes más poder del que imaginas. El rancho no está solo a mi nombre. Desde 1985, cuando compramos las primeras 100 hectáreas adicionales, todo está a nombre de una sociedad civil que se llama Legado Morales AC. Tú eres la presidenta de esa sociedad, mi amor. Tú siempre has sido la dueña real de todo. Pero eso no es todo. Tu hermano José, que murió sin hijos en Michoacán, te dejó en herencia 50 hectáreas de aguacateros que valen más de 10 millones de pesos. Yo me encargué de todos los trámites legales durante estos años. Esas tierras también están registradas bajo la sociedad. Elena, tú no eres una viuda vulnerable. Tú eres la presidenta de una sociedad civil que posee propiedades por valor de más de 30 millones de pesos. Me temblaron las manos al leer esas líneas.
Durante todos estos años yo pensé que dependía de Miguel, que él era el que manejaba todo, el que tomaba las decisiones importantes. Pero resulta que legalmente yo había sido la dueña de todo desde siempre. Lo segundo que había en el sobre era un testamento, pero no cualquier testamento. Era un documento que convertía todas nuestras propiedades en un fideicomiso comunitario irrevocable. Esto significaba que ni Javier, ni nadie más, podría jamás vender ni una sola hectárea de nuestra tierra. El testamento establecía que el rancho se convertiría en un centro de desarrollo comunitario para el pueblo. Los aguacateros de Michoacán generarían ingresos para becas de estudio. Una parte se destinaría para clínicas de salud rural, otra parte para programas de agricultura sustentable. Pero lo más importante era la cláusula final. Este fideicomiso solo puede ser modificado por decisión unánime del Consejo Directivo, el cual estará formado por Elena Morales como presidenta vitalicia, 3 representantes elegidos por la comunidad y el licenciado Sabino como administrador legal. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Que aunque Javier demostrara tener derechos legales sobre la herencia, ya no habría nada que heredar en términos de propiedad privada. Todo estaría protegido para la comunidad para siempre. Lo tercero en el sobre era lo que más me sorprendió. Era una carpeta con todas las evidencias que el licenciado Sabino había recopilado durante 5 años sobre las acciones de Javier. Fotografías de él hablando con desarrolladores inmobiliarios, copias de las denuncias falsas que había presentado contra nosotros, grabaciones de conversaciones donde él prometía vender el rancho a inversionistas. Pero había algo más. Miguel había descubierto que Javier ya tenía compradores. Había firmado un precontrato con una empresa de Guadalajara para vender las 200 hectáreas del rancho por 25 millones de pesos. En ese precontrato, Javier se había presentado como heredero único y había recibido un anticipo de 2 millones de pesos que ya se había gastado. Mi nieto no solo había venido al funeral a reclamar su herencia, había venido porque ya había vendido algo que nunca fue suyo y necesitaba esos documentos firmados para no ir a la cárcel por fraude. En ese momento entendí todo. La frialdad en sus ojos, la urgencia por hacer legal todo, los papeles tan bien preparados. Javier no había venido a cobrar una herencia. Había venido a salvar su pellejo porque ya estaba en un problema legal enorme. Pero lo que más me impactó fue leer la última página de la carta de Miguel. Elena, sé que cuando descubras todo esto, vas a sentir dolor por Javier. Vas a querer salvarlo, porque ese es tu corazón de abuela. Pero recuerda que hay veces en que salvar a alguien significa dejar que aprenda las consecuencias de sus actos. Nuestro nieto eligió el dinero por encima de la familia. Eligió la traición por encima del amor. Ahora tiene que vivir con esas decisiones. Tú, mi amor, tienes que elegir entre proteger a quien nos traicionó o proteger el legado que construimos para nuestra comunidad. Yo confío en que vas a tomar la decisión correcta. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más poderosa de lo que imaginas. Y sobre todo, eres la guardiana de algo mucho más grande que nosotros dos. Con todo mi amor eterno, Miguel. Cuando terminé de leer, ya no era la misma mujer que había empezado esa carta. Ya no era la viuda vulnerable que Javier pensaba que podía manipular. Ya no era la abuela que iba a sacrificar todo por proteger a un nieto ingrato. Era Elena Morales, presidenta de Legado Morales AC, dueña de propiedades por más de 30 millones de pesos, y guardiana de un fideicomiso que iba a cambiar la vida de toda nuestra comunidad para siempre. Era una mujer que por primera vez en su vida entendía su verdadero poder. Y Javier no tenía ni la menor idea de con quién se había metido. Esa mañana llamé al licenciado Sabino. Buenos días, licenciado. Habla Elena Morales, presidenta de Legado Morales AC. Creo que es hora de que tengamos una reunión. Mi nieto quiere hablar de herencias y yo estoy lista para darle exactamente lo que se merece. El licenciado Sabino llegó a mi casa esa misma tarde. Lo conocía desde hacía 20 años.
era el abogado de confianza de la familia, pero cuando entró a mi sala, ya no me veía como la viuda desvalida que necesitaba protección. Me veía como lo que realmente era, la mujer más poderosa del municipio. Doña Elena, me dijo con una sonrisa que no había visto desde los tiempos de Miguel. ¿Está lista para jugar ajedrez con su nieto? Más que lista, licenciado, pero quiero que sea un jaque mate perfecto. Durante las siguientes 2 horas, repasamos todo el plan que Miguel había preparado, cada documento, cada detalle legal, cada evidencia que habíamos recopilado durante 5 años. El plan era tan perfecto que casi daba miedo. Doña Elena, su esposo era un visionario. Sabía exactamente lo que iba a pasar y preparó cada movimiento. Pero ahora necesito que usted entienda algo importante. Una vez que activemos este plan, no hay vuelta atrás. Javier va a perder todo. No solo la herencia que nunca tuvo, sino que puede enfrentar cargos criminales por el fraude que ya cometió. Licenciado, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi nieto eligió este camino cuando me golpeó y abandonó a su abuelo enfermo. Ahora yo elijo el mío. Esa noche, Javier me llamó. Su voz sonaba ansiosa, impaciente. Abuela, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Necesito que firmemos los papeles mañana temprano. Tengo compromisos que cumplir. Compromisos. Qué palabra tan interesante para describir el fraude que había cometido. Sí, Javier, ya lo pensé. Tienes razón. Es mejor resolver todo rápido. ¿Por qué no vienes mañana a las 10? El licenciado Sabino va a estar aquí para que todo sea legal. Perfecto, abuela. Sabía que ibas a entender. Al final, esto es lo mejor para todos. Cuando colgué el teléfono, sonreí. Por primera vez en 5 años, sonreí pensando en mi nieto, pero no era una sonrisa de abuela cariñosa. Era la sonrisa de una estratega que estaba a punto de ejecutar el plan perfecto. Esa noche no pude dormir, pero no era por nervios. Era por emoción. Durante 45 años había sido la esposa que apoyaba, la abuela que daba, la mujer que cedía para mantener la paz familiar. Pero mañana iba a ser algo completamente diferente. Mañana iba a hacer justicia. A las 8 de la mañana, el licenciado Sabino llegó con su secretaria y una cámara de video. Doña Elena, vamos a grabar toda la reunión. Cuando Javier vea los documentos reales, va a tratar de negociar, de mentir, de manipular. Necesitamos que todo quede registrado para protegerla legalmente. A las 9 llegaron 2 personas más, el notario público y un representante del gobierno municipal. Javier pensaba que venía a una reunión familiar íntima. Se iba a encontrar con un procedimiento legal formal. ¿Está nerviosa, doña Elena?, me preguntó el licenciado Sabino. No, licenciado, estoy en paz. Por primera vez en 5 años, estoy completamente en paz. A las 10 en punto exactas, escuché el motor de un carro. Javier había llegado. Cuando tocó la puerta, esperé unos segundos antes de abrir. Quería que este momento se grabara para siempre en mi memoria. Abrí la puerta y ahí estaba él. Mi nieto, que alguna vez había sido el niño más dulce del mundo, parado en la entrada con su traje de negocios y su maletín, listo para robarme lo que había construido toda mi vida. Buenos días, abuela, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. ¿Lista para resolver todo esto? Muy lista, Javier. Pasa, tenemos compañía. Cuando entró a la sala y vio al notario, al representante del gobierno, a la secretaria con la cámara, su sonrisa se desvaneció un poco. Abuela, ¿qué es todo esto? Pensé que ibas a hacer una reunión sencilla entre familia. Lo es, Javier. Es una reunión donde vas a conocer a tu familia real. Siéntate, por favor. El licenciado Sabino tomó el control de la situación. Joven Javier, buenos días. Soy el licenciado Sabino, representante legal de Legado Morales AC. Entiendo que usted tiene algunos documentos relacionados con una supuesta herencia. ¿Legado Morales AC? ¿Qué es eso?, preguntó Javier, y por primera vez vi nerviosismo en sus ojos.
Es la sociedad civil propietaria de todas las tierras que usted piensa que va a heredar, respondió el licenciado con una calma impresionante. Javier me miró confundido. Abuela, ¿de qué está hablando? El rancho está a nombre del abuelo y ahora que él murió, Javier, le interrumpí y mi voz sonó más firme de lo que había planeado. El rancho nunca estuvo a nombre de tu abuelo. Desde 1985 está a nombre de una sociedad civil, de la cual yo soy la presidenta vitalicia. Vi cómo la sangre se le fue de la cara. Eso no puede ser cierto. No solo es cierto, continuó el licenciado Sabino, sino que tenemos entendido que usted ya firmó un precontrato de venta con la empresa Desarrollos del Bajío CADCB, recibiendo la cantidad de 2 millones de pesos como anticipo por la venta de propiedades que nunca le han pertenecido. Ahí fue cuando Javier se desplomó completamente. Su maletín se le cayó de las manos y los papeles se esparcieron por el suelo. Yo no. ¿Cómo saben eso? Javier, le dije. Y ahora mi voz tenía toda la autoridad de una matriarca que defiende su legado. Hemos sabido cada movimiento que has hecho durante 5 años. Cada mentira, cada traición, cada plan para robarnos lo que nunca fue tuyo. Pero abuela, dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño, una voz asustada, vulnerable. Yo soy tu nieto, soy familia. La familia no golpea, la familia no abandona, la familia no roba. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba el ruido de la cámara grabando cada segundo de esta conversación que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Joven Javier, continuó el licenciado Sabino, tenemos 2 opciones. La primera es que usted devuelva inmediatamente los 2 millones de pesos que recibió fraudulentamente y se retire sin hacer más reclamos. La segunda es que presentemos cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Javier estaba en shock completo. Durante 5 años había construido su plan perfecto. Había manipulado, había mentido, había traicionado y ahora se daba cuenta de que nunca tuvo ni la menor oportunidad de ganar. ¿2 millones? Preguntó como si no hubiera entendido. ¿Cómo voy a conseguir 2 millones? Ya me gasté ese dinero. Ese ya no es nuestro problema, le respondí. Ese es el problema de alguien que decidió robar en lugar de trabajar. Pero entonces, Javier hizo algo que no esperaba. Se arrodilló. Mi nieto de 30 años se arrodilló frente a mí como un niño castigado. Abuela, por favor, perdóname. Cometí errores, lo sé, pero soy tu nieto. No puedes hacerme esto. ¿Qué va a pasar conmigo? Por un momento, solo por un momento, mi corazón de abuela se conmovió. Durante 2 segundos vi al niño de 8 años que había criado, al muchacho que me llamaba abuelita linda y que se quedaba dormido en mis brazos. Pero entonces recordé la bofetada. Recordé a Miguel enfermo siendo gritoneado por este mismo hombre. Recordé 5 años de abandono, de manipulación, de traición. Javier, le dije, y mi voz era firme pero no cruel. Hace 5 años tú decidiste que el dinero era más importante que la familia. Ahora vas a vivir las consecuencias de esa decisión. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana que daba al rancho, a las 200 hectáreas que Miguel y yo habíamos construido con amor y trabajo. Pero Javier, quiero que entiendas algo importante. No te estoy castigando por venganza. Te estoy enseñando algo que Miguel y yo nunca pudimos enseñarte. Que las acciones tienen consecuencias y que la familia no es algo que se vende al mejor postor. Cuando me volví hacia él, Javier seguía arrodillado, pero ya no estaba suplicando. Estaba llorando. Por primera vez en 5 años, estaba llorando de verdad. El notario está aquí, continué, para formalizar algo que tu abuelo soñó durante años. Este rancho se va a convertir en un fideicomiso comunitario. Va a dar becas a niños del pueblo, va a financiar clínicas de salud, va a crear empleos dignos para familias trabajadoras. ¿Y yo? Preguntó Javier con una voz quebrada. Tú vas a hacer lo que deberías haber hecho hace 5 años.
Vas a trabajar. Vas a conseguir un empleo honesto. Vas a pagar poco a poco lo que debes y vas a aprender lo que significa ganarse las cosas con esfuerzo propio. Pero abuela, ¿me vas a perdonar algún día? Esa pregunta me llegó al alma, pero sabía que la respuesta tenía que ser honesta. Javier, el perdón se gana, no se mendiga. Cuando demuestres con acciones, no con palabras, que entendiste la lección, entonces hablaremos. Pero eso puede tomar años, y no te garantizo nada. El notario empezó a leer los documentos del fideicomiso. Con cada palabra, con cada cláusula, Javier entendía más claramente que todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, todo lo que había traicionado, se desvanecía para siempre. Pero yo ya no lo estaba viendo a él. Estaba viendo por la ventana, imaginando las clínicas que se construirían, los niños que estudiarían con becas, las familias que tendrían empleos dignos. Estaba viendo el verdadero legado de Miguel y Elena Morales. Y por primera vez, desde la muerte de mi esposo, me sentí realmente orgullosa de la mujer que había llegado a ser. En ese momento de silencio absoluto, mientras el notario organizaba los documentos finales, Javier se levantó del suelo. Ya no era el hombre arrogante que había llegado una hora antes. Tampoco era el niño suplicante de hace unos minutos. Era algo intermedio, un hombre derrotado que empezaba a entender la magnitud de lo que había perdido. Abuela, me dijo con una voz que apenas se escuchaba. ¿Realmente vas a hacer esto? ¿Vas a destruir a tu propio nieto? Esa pregunta me molestó. Me molestó profundamente. Javier, le respondí levantándome de mi silla y mirándolo directamente a los ojos. Yo no te estoy destruyendo. Tú te destruiste solo el día que decidiste que golpear a tu abuela era aceptable. Pero fue solo una vez. Fue un momento de enojo. ¡Una vez!, grité, y mi voz llenó toda la sala. ¿Solo una vez? Javier, ¿tú crees que la traición se mide en números? El licenciado Sabino me hizo una seña para que me tranquilizara, pero yo ya no podía detenerme. Había guardado 5 años de dolor, 5 años de humillación, 5 años de sentirme traicionada por mi propio nieto, y todo iba a salir en este momento. ¿Sabes qué, Javier? Tienes razón. Solo me golpeaste una vez, pero me abandonaste durante 5 años. Solo falsificaste documentos una vez, pero planeaste robarnos durante 5 años. Solo vendiste fraudulentamente el rancho una vez, pero nos calumniaste en el pueblo durante 5 años. Caminé hacia él, y por primera vez en mi vida, mi nieto retrocedió cuando me acerqué. ¿Quieres que te diga cuántas veces me traicionaste, Javier? Porque el licenciado Sabino tiene una lista muy detallada. El licenciado Sabino abrió una carpeta gruesa y empezó a leer. 15 de marzo del 2019. Javier Morales se presenta en las oficinas de desarrollos del Bajío, afirmando ser el único heredero del rancho San Miguel. 23 de abril del 2019. Presenta denuncia falsa ante la Profepa por supuesto mal manejo de aguas en el rancho. 12 de junio del 2019. Se reúne con el presidente municipal ofreciendo vender 100 hectáreas para desarrollo habitacional, sin autorización de los propietarios. 8 de septiembre del 2019. Visita el pueblo difundiendo rumores sobre supuesta incapacidad mental de sus abuelos. La lista continuó durante 10 minutos. 10 minutos de traiciones documentadas, de mentiras registradas, de planes calculados para destruirnos. Con cada fecha que el licenciado leía, Javier se ponía más pálido. Cuando terminó la lista, mi nieto estaba temblando. ¿Cómo pueden saber todo eso? Porque, Javier, le respondí con una calma que me sorprendió. Tu abuelo era más inteligente de lo que pensabas. Desde el día que te fuiste de esta casa, él supo que ibas a regresar a intentar robarnos, y se preparó. Entonces el licenciado Sabino sacó otra carpeta. Una carpeta roja que Javier no había visto. Joven Javier, hay algo más que necesita saber. Su abuelo no solo documentó sus acciones,
También investigó el uso que usted le dio al dinero que recibió fraudulentamente. Javier se puso de pie bruscamente. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que sabemos exactamente en qué se gastó los 2 millones de pesos. ¿Le gustaría que se lo contemos aquí, frente a su abuela, o prefiere que lo presentemos directamente ante la fiscalía? Mi nieto miró hacia la puerta como si estuviera calculando si podía escapar. No se le ocurra, le dije. Ya corriste una vez. Ya abandonaste una vez. Esta vez vas a quedarte y vas a escuchar toda la verdad. El licenciado Sabino empezó a leer otra lista. 800,000 pesos en un Mercedes-Benz modelo 2023. 500,000 pesos en un departamento de lujo en Guadalajara, a nombre de la señorita Patricia Vázquez, su novia. 300,000 pesos en viajes a Cancún, Puerto Vallarta y Miami. 200,000 pesos en ropa de diseñador y artículos de lujo. 150,000 pesos en apuestas deportivas en línea. 50,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito pagadas. Cuando terminó de leer, el silencio era ensordecedor. Javier, le dije, y mi voz tenía todo el dolor de una abuela traicionada. Te gastaste el dinero de la venta fraudulenta de nuestro rancho en lujos, en apuestas, en impresionar a una muchacha que ni siquiera sabe que todo lo que le has dado es robado. Abuela, yo iba a devolver el dinero cuando vendiera el rancho oficialmente. Mentira, gritó el licenciado Sabino, perdiendo por primera vez su compostura profesional. Usted ya había firmado otro precontrato para vender las tierras de Michoacán que tampoco sabía que existían. Iba a estafar por más de 40 millones de pesos. Esa revelación me golpeó como un rayo. Javier no solo había querido robar el rancho, había investigado, había descubierto la herencia de mi hermano José y había planeado robar también esas tierras. ¿Es cierto eso, Javier? Mi nieto no podía hablar. Solo asintió con la cabeza. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No era dolor, no era tristeza. Era algo más profundo. Era la muerte definitiva de cualquier esperanza que hubiera tenido de recuperar al nieto que había criado. Licenciado Sabino, le dije, con una voz que ni yo misma reconocía, presente todos los cargos criminales, todos, sin excepción. ¡No!, gritó Javier arrojándose hacia mí. Abuela, por favor, soy tu nieto. No, le respondí deteniéndolo con una mano firme. Tú eras mi nieto. El Javier que yo crié murió el día que me golpeaste. El hombre que está aquí es un criminal que casualmente comparte mi sangre. Por favor, abuela, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Puedo devolver el dinero. ¿Puedes qué, Javier? ¿Puedes devolver 5 años de sufrimiento a tu abuelo? ¿Puedes devolver las noches que yo pasé preguntándome dónde me equivoqué criándote? ¿Puedes devolver la confianza que perdimos en la familia? Caminé hacia la mesa donde estaban todos los documentos del fideicomiso. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Javier? Que si hubieras regresado hace 5 años, si hubieras pedido perdón, si hubieras demostrado que habías cambiado, tu abuelo y yo te habríamos recibido con los brazos abiertos. Todo esto podría haber sido tuyo algún día. Tomé el documento principal del fideicomiso y se lo mostré. Pero no lo quisiste ganar con amor. Lo quisiste robar con traición. Y ahora va a ser para la comunidad. Para familias que sí valoran el trabajo con esto. Señora Morales, intervino el notario. ¿Está lista para firmar los documentos finales? Más que lista, respondí. Firmé cada documento con una tranquilidad absoluta. Con cada firma, el sueño de Javier se convertía en humo. Con cada sello notarial, nuestro legado quedaba protegido para siempre. Cuando terminé de firmar, me dirigí por última vez a mi nieto. Javier, en 5 minutos van a llegar los agentes del Ministerio Público. Tienes 2 opciones. Puedes quedarte aquí y enfrentar las consecuencias de tus actos como un hombre, o puedes salir corriendo otra vez como un cobarde. ¿Y si me quedo? ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo que tiene que pasar. Vas a ir a la cárcel, vas a pagar tu deuda con la sociedad, y tal vez, solo tal vez,
algún día entiendas lo que realmente significa la familia. ¿Y si me voy? Si te vas, voy a asegurarme de que toda persona en este estado sepa quién eres y lo que hiciste. No vas a poder conseguir trabajo, no vas a poder hacer negocios, no vas a poder estafar a nadie más. Javier me miró con una expresión que no había visto nunca. No era odio, no era miedo, era reconocimiento. Por primera vez en 5 años, estaba viendo realmente a la mujer que lo había criado. Abuela, me dijo, ¿algún día me vas a perdonar? Javier, le respondí, el perdón no se da, se gana. Y tú tienes muchísimo trabajo por delante si algún día quieres ganártelo. En ese momento escuchamos las sirenas de la policía acercándose al rancho. Parece que tomaron la decisión por ti, le dije. Javier cerró los ojos, respiró profundamente y por primera vez en 5 años vi algo parecido a dignidad en su postura. Está bien, abuela, me voy a quedar. Es hora de enfrentar lo que hice. Cuando los agentes entraron a la casa, Javier no opuso resistencia. Extendió las manos para que le pusieran las esposas y se dirigió hacia mí. Abuela, gracias por enseñarme esta lección. Aunque sea tarde, aunque me cueste años aprenderla, gracias. Mientras se lo llevaban, yo me quedé parada en la sala, rodeada de documentos legales, de funcionarios públicos, de evidencias de una batalla familiar que había durado 5 años. Pero por primera vez desde la muerte de Miguel, me sentí completamente en paz. La justicia se había servido, el legado estaba protegido, y tal vez, solo tal vez, mi nieto había empezado a entender lo que significaba ser un hombre de verdad. 6 meses después de ese día que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en el mismo sillón donde Miguel veía las noticias, pero todo es diferente. La casa ya no se siente vacía. El silencio ya no es de soledad, es de paz. Por la ventana veo algo que me llena el corazón de orgullo. La primera clínica comunitaria del fideicomiso está siendo construida exactamente donde Miguel siempre soñó que estuviera. 20 familias del pueblo tienen trabajo de tiempo completo en los proyectos del rancho. 15 niños están estudiando la preparatoria con becas completas. El sueño de Miguel se está volviendo realidad, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí. Los primeros meses después del arresto de Javier fueron muy duros, no por remordimiento, sino por la reacción de algunas personas del pueblo que no entendían cómo una abuela había podido traicionar a su propio nieto. Doña Elena, me decía doña Carmen, nuestra vecina, ¿no cree que fue muy duro con el muchacho? Al final de cuentas es su sangre. Al principio esos comentarios me dolían. Me hacían dudar si había tomado la decisión correcta, pero después recordaba las palabras de Miguel. Elena, hay veces en que salvar a alguien significa dejar que aprenda las consecuencias de sus actos. Y los resultados me han dado la razón. Javier cumplió 4 meses en la cárcel. 4 meses que, según me contó el licenciado Sabino, le cambiaron completamente la perspectiva de la vida. En prisión conoció a hombres que habían perdido todo por ambición, que habían traicionado a sus familias por dinero rápido, que habían destruido sus vidas por no valorar lo que tenían. Hace 2 meses salió en libertad condicional. El juez determinó que podía cumplir el resto de su sentencia trabajando en servicio comunitario, pagando su deuda poco a poco y demostrando que había entendido la lección. ¿Y saben dónde decidió hacer su servicio comunitario? Aquí mismo, en el rancho, en los proyectos del fideicomiso. Todas las mañanas a las 6, Javier llega caminando desde el pueblo. Camina 1 hora para llegar, porque vendió el Mercedes y usó ese dinero para empezar a pagar su deuda. Viene con ropa de trabajo, con las manos listas para hacer cualquier labor que se necesite. No hablamos mucho todavía. Apenas buenos días. ¿Cómo amaneció, abuela? Que tenga buen día. Pero hay algo diferente en sus ojos. Ya no hay arrogancia. Ya no hay prisa por hacerse rico. Hay humildad. Hay respeto. La semana pasada, mientras yo regaba las plantas del jardín, lo vi enseñándole a un grupo de niños del pueblo cómo plantar árboles de aguacate.
Les explicaba con paciencia cómo hay que cuidar la tierra, cómo hay que respetar los tiempos de la naturaleza, cómo el trabajo constante es el único camino para cosechar frutos duraderos. Era la primera vez en 5 años que veía a mi nieto enseñando valores en lugar de buscando atajos. Esa tarde, cuando todos los trabajadores se fueron, Javier se acercó a mí. «Abuela», me dijo quitándose el sombrero como su abuelo le había enseñado. «¿Puedo preguntarle algo?» «Claro, Javier. ¿Cree que algún día voy a poder reparar todo el daño que hice?» Me quedé pensando un momento antes de responder. No quería darle falsas esperanzas, pero tampoco quería desanimarlo ahora que estaba en el camino correcto. «Javier», le dije, «hay daños que no se pueden reparar. Tu abuelo murió sin volver a verte, y eso no tiene arreglo. Pero hay otros daños que sí se pueden sanar con tiempo, trabajo y mucha consistencia». ¿Como cuáles? Como la confianza, como el respeto, como el amor de familia que se construye día a día con acciones, no con palabras. Javier asintió y miró hacia el horizonte, hacia las tierras que alguna vez pensó que podía vender para hacerse rico rápido. «Abuela, voy a trabajar el resto de mi vida para ganármelo de nuevo, para ganarme su respeto, para ganarme un lugar en esta familia, para ganarme el derecho de cargar el apellido Morales con dignidad». «Eso espero, Javier, porque no voy a vivir para siempre, y alguien tiene que continuar el legado de tu abuelo». «¿Habla en serio, abuela? ¿Cree que algún día yo podría...?» «Javier», lo interrumpí, «no se trata de lo que yo crea, se trata de lo que tú demuestres. El fideicomiso va a durar para siempre, pero necesita gente comprometida para administrarlo. Gente que entienda que servir a la comunidad es más importante que servirse a uno mismo». «Entiendo, abuela, y gracias por darme esta oportunidad». «No te estoy dando nada, Javier. Te estás ganando esta oportunidad tú solo, día a día». Desde esa conversación, algo cambió entre nosotros. No hemos vuelto a ser la abuela y el nieto de antes. Eso nunca va a pasar. Pero estamos construyendo algo nuevo. Una relación basada en respeto mutuo, en trabajo compartido, en valores verdaderos. La semana pasada recibí una carta que me llenó de orgullo. Era del director de la escuela del pueblo, contándome que Javier se había ofrecido como voluntario para enseñar computación a los niños los fines de semana, sin pago, sin reconocimiento público, solo por el deseo de aportar algo bueno a la comunidad. Ayer por la tarde, mientras revisaba los libros del fideicomiso con el licenciado Sabino, me comentó algo que me emocionó mucho. «Doña Elena, ¿sabe qué es lo más impresionante de todo esto? Que usted no solo salvó el rancho, salvó a su nieto. Lo rescató de convertirse en un hombre sin valores para toda la vida». «Licenciado», le respondí, «yo no lo salvé. Él se está salvando solo. Yo solo le mostré las consecuencias de sus decisiones. Pero sin esas consecuencias, sin esa lección dura, Javier seguiría siendo el mismo hombre ambicioso y sin escrúpulos de hace 6 meses. Tiene razón el licenciado Sabino. A veces el amor verdadero significa ser firme, significa no ceder ante la manipulación, significa dejar que la gente aprenda por las malas cuando no quiere aprender por las buenas. Hoy, mientras escribo estos pensamientos en el diario que empecé a llevar después de la muerte de Miguel, puedo decir que estoy en paz con todas las decisiones que tomé. ¿Fue doloroso ver a mi nieto ser arrestado? Sí. ¿Fue difícil mantenerme firme cuando él suplicaba perdón? Sí. ¿Valió la pena? Absolutamente sí. Porque hoy, 6 meses después, tengo un nieto que trabaja honestamente en lugar de buscar atajos. Tengo un legado protegido que va a beneficiar a cientos de familias. Tengo la certeza de que Miguel estaría orgulloso de la mujer en la que me convertí. Pero sobre todo, tengo algo que no había tenido en años. Esperanza de que la familia Morales va a continuar siendo sinónimo de trabajo honesto, de valores sólidos, de compromiso con la comunidad. Esta mañana Javier llegó como siempre a las 6, pero trajo algo diferente, una pequeña planta de aguacate en una maceta. «Abuela», me dijo,
La planté hace 3 meses con semillas de los árboles del rancho. Quería regalarle algo que hubiera crecido con mi propio trabajo. Cuando recibí esa planta, se me llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza. Porque esa plantita representaba todo lo que habíamos logrado. Nueva vida creciendo desde raíces sólidas, paciencia para esperar resultados, trabajo constante para cuidar lo que se ama. Gracias, Javier, le dije. Vamos a plantarla juntos al lado de la tumba de tu abuelo, para que él vea que su legado está creciendo. Mientras caminábamos hacia el pequeño cementerio familiar, Javier me preguntó: Abuela, ¿cree que el abuelo me habría perdonado? Javier, le respondí, tu abuelo te amó hasta el último día de su vida, pero el amor no significa tolerar todo. Significa querer lo mejor para la persona amada, aunque eso signifique ser firme cuando es necesario. ¿Y usted, abuela, me perdona? Me detuve y lo miré directamente a los ojos. En esos ojos ya no veía al hombre ambicioso que había llegado al funeral. Veía al nieto que estaba aprendiendo a ser digno del apellido que llevaba. Javier, le dije, el perdón es un proceso. Cada día que demuestras que has cambiado, cada acción honesta que haces, cada momento en que eliges el trabajo por encima del atajo, estás ganándote ese perdón. Y sí, mi nieto, ya estás muy avanzado en ese camino. Plantamos el arbolito juntos, en silencio, cada uno con nuestros pensamientos. Cuando terminamos, Javier me abrazó. Un abrazo verdadero, lleno de respeto, de gratitud, de amor ganado con esfuerzo. Gracias, abuela, por no rendirse conmigo, por enseñarme que las cosas verdaderamente valiosas no se regalan, se ganan. Hoy, mientras el sol se oculta sobre el rancho San Miguel, mientras veo a los trabajadores regresar a sus casas después de un día de labor honesta, mientras escucho a los niños jugando en la escuela que estamos construyendo, puedo decir con certeza, hice lo correcto. Defendí mi legado, protegí mi dignidad, salvé a mi nieto de sí mismo y, sobre todo, honré la memoria del hombre que me enseñó que el amor verdadero a veces requiere ser valiente, ser firme y ser más fuerte de lo que creemos que podemos ser. A todas las mujeres que me están escuchando, que tal vez estén pasando por situaciones similares con hijos ingratos, con familiares abusivos, con gente que las ve como débiles, quiero decirles algo. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Ustedes tienen más poder del que imaginan. Y ustedes merecen respeto, dignidad y amor verdadero. No permitan que nadie, ni siquiera la familia, las trate como menos de lo que valen. No cedan ante la manipulación. No regalen lo que se ha construido con esfuerzo a quien no lo valora. A veces, el amor más grande que podemos dar es decir no. A veces la mejor enseñanza que podemos dar es dejar que la gente aprenda las consecuencias de sus actos. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad, para defender su legado, para convertirse en la mujer fuerte que siempre han llevado dentro. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo tu experiencia. A veces, compartir nuestras historias es la forma de ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para defenderse, para exigir respeto, para honrar el legado de una vida de trabajo y sacrificio. Mi nombre es Elena Morales, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo una abuela mexicana demostró que la familia se basa en valores, no en sangre, y que el amor verdadero a veces requiere ser más fuerte que la manipulación. Gracias por acompañarme en esta historia. Que Dios las bendiga y les dé la fuerza para defender siempre su dignidad.